Hola, bienvenidos a Blender Projects. En este video vamos a ver el tema de los nodos. En el video anterior, que se los dejo aquí arriba si aún no lo vieron, vimos muy superficialmente cómo usar algunos nodos para hacer los materiales básicos del mate que modelamos. Hoy vamos a profundizar un poco más en el tema, agregando algunas capas de detalles en ese mismo modelo. Por eso te voy a estar dejando el link en la descripción para que descargues el proyecto si es que no lo hiciste siguiendo el tutorial del video anterior. Así que vamos a pasar directo a Blender, pero antes de empezar te quiero pedir que si te gusta el contenido de mi canal, por favor le des apoyo dando like, suscribiéndote y activando la campanita para que te notifique cuando subo un nuevo video. También no olvides dejar comentarios sobre dudas o pedidos para futuros videos. Ahora sí, vamos a Blender y comencemos. Bien, ya estamos aquí en Blender, estamos utilizando la escena que creamos en el video anterior de este mate con su bombilla y su hierba. Vamos a pasar a la parte de shading. Para ir a ver los nodos podemos, tanto como hicimos la vez pasada, abriendo una nueva ventana, una nueva área de trabajo aquí y cambiándola a Shader Editor, o podemos venir simplemente aquí a la pestaña de shading, donde ya tendremos nuestra área de trabajo configurada para el shading. De todas maneras, a mí me gusta hacerle algunos cambios para trabajar más cómodo. Me gusta eliminar esto de aquí y unir esto aquí para tener la pantalla dividida así en dos, pero esto va a gusto personal de cada uno. Bien, aquí estamos en nuestro mate y tenemos los shaders. Vamos a comenzar viendo primero un poco cómo están compuestos estos nodos y los tipos de nodos que hay antes de comenzar a agregar detalles al modelo. Bueno, aquí si ven, este es un shader, un tipo de nodo de shader. Ahora vamos a ver cuáles hay. Y vemos que los nodos están compuestos por las entradas y las salidas, y además todos los parámetros que podemos configurar en el medio. En las entradas nosotros estaríamos pasando la información de todos los nodos que vengan anteriormente, que estén conectados entre sí, y en la salida la enviamos al siguiente nodo, en este caso a un nodo de salida que nos muestra directamente el resultado final de todo lo que hayamos puesto en este shader. Los tipos de nodos que podemos tener, podríamos decir, dividirlos en 5 tipos. Si nosotros hacemos Shift A para crear nuevos nodos, aquí podemos ver bien todos los tipos de nodos que hay. Tenemos nodos de entrada y de salida. Los nodos de entrada tienen principalmente, sirven para entrar información en los nodos siguientes. Muchos de ellos ni siquiera tienen para que les entre información, solo tienen salidas. Mientras que los nodos de salida son como este de aquí, que sirven para recibir la información de los nodos anteriores. Luego tenemos los de tipo shader. El shader básicamente es el nodo que nos va a estar determinando cómo ese objeto va a interactuar con la luz. Es el que crea el material propiamente dicho a partir de la información que nosotros le vayamos cargando. Ahí tenemos distintos shaders para crear distintos materiales, como ven, de glass, materiales muy reflectantes y demás cosas. Principal es el shader que es como el shader en general, que tiene para crear la mayoría de los materiales tocando los parámetros. A veces, si necesitamos crear materiales muy específicos, no necesitamos tener todo esto, porque solamente vamos a tocar algún que otro parámetro. Pero con este nodo en general podemos crear la mayoría de materiales. Luego tenemos los nodos de textura, que estos nodos pueden ser imágenes o texturas procedurales que nosotros agregamos para usar como máscaras o para dar colores o detalles en ciertas zonas. Y básicamente son esos. Blender ya viene con una serie de texturas procedurales, es decir, que tienen formas aleatorias que podemos modificar, o podemos crear nuestras texturas de imagen donde podemos pintar o agregar imágenes que tengamos descargadas para utilizar como textura. Luego tenemos los nodos de color, que nos permiten modificar básicamente el color, agregar filtros de color para lograr el resultado que busquemos, y los nodos de vector, que básicamente son información de posición en el espacio de los ejes X, Y y Z.
Con estos nodos podemos ubicar la posición de las texturas, podemos cambiar la forma de las normales, es decir, hacia dónde mira cada cara para lograr distintos efectos, o incluso desplazar la geometría de forma virtual para generar también sensación de relieve o formas específicas. Bien, dicho esto, vamos a pasar a ver cómo agregar detalles a nuestro mate. Voy a empezar agregando aquí en el plástico, quiero agregar el logo de la marca del mate. Este es un mate Stanley, así que vamos a agregárselo. Lo primero que vamos a hacer es, yo ya tengo la imagen descargada del logo sin fondo y se las voy a estar dejando en la descripción si quieren utilizar la misma, y voy a venir a agregar un nodo de textura de imagen. Ya tenemos aquí nuestro nodo, podemos crear uno nuevo, como les decía, para pintar nosotros y agregar los detalles que queramos, o podemos abrir una imagen. Vamos a darle a abrir y buscamos la textura que tengamos descargada. En este caso es esta del logo de la marca. Y además a este nodo, para que pueda visualizarse la imagen en la posición que yo quiera, voy a agregarle un nodo de vector, que son el mapping, y un nodo de entrada del texture coordinate. Para agregar todo esto podemos venir y agregar aquí en inputs, buscar el texture coordinate y luego aquí en vector el mapping, pero vamos a agregar un add-on que nos va a hacer que sea más rápido agregar estos nodos. Vamos a venir acá en editar, preferencias, y van a buscar el add-on Node Wrangler y lo van a activar. Una vez que lo tengan activado, este add-on nos permite que si nos posicionamos sobre un nodo y presionamos Control T, ya nos permite crear estos nodos conectados a esa imagen, que en este caso que ya hayamos creado anteriormente. Aquí en esto el Texture Coordinate nos permite controlar qué coordenadas va a utilizar. Tenemos unas coordenadas generadas automáticas, las normales del objeto, las coordenadas del propio objeto, la cámara y demás. En este caso, para las imágenes normalmente se suelen usar las Vs. Las Vs son la representación 2D de nuestro objeto, es decir, como si agarráramos nuestro objeto, lo cortáramos y desenrolláramos y lo pusiéramos en un plano 2D. Vamos a estar utilizando para este caso las Vs, pero primero tenemos que crear las Vs de nuestro objeto. Para eso vamos a venir aquí a la pestaña de V-Editing. Ven que ya me cambia la interfaz. Aquí deberían visualizarse las Vs una vez que las tengamos hechas, y aquí en modo edición, que ya nos pone automáticamente, si yo selecciono todo mi modelo y presiono la U, aquí veo las opciones para crear Vs. Si le doy Ungrab, es decir, desenrollar, vemos que mi objeto se desenrolla de una forma automática y se pone en un plano 2D. Pero estas formas muchas veces no nos sirven, porque yo voy a tener una imagen que va a ser aquí más o menos rectangular, y la forma circular de las Vs va a hacer que se me vean deformaciones en ciertas áreas de la imagen. A mí lo que me interesaría es que esta zona del modelo se vea lo más rectangular posible para que yo pueda pegar correctamente la imagen. Para lograr eso voy a hacer lo que se llaman las costuras, para controlar un poco cómo se desenrolla el objeto. Las costuras es básicamente seleccionar las aristas que yo quiero que sirva justamente de costura, y que me va a indicar zonas en las que las Vs se separen. Es decir, si yo selecciono estas aristas, presiono clic derecho y pongo Mark Seam, marcarlo como costura, ven que ahora se me marcan en rojo, ya están marcadas las costuras. Y si yo ahora selecciono todo el modelo y lo desenrollo nuevamente, van a ver que me ha separado la base por un lado y el resto por otro lado, pero sigue siendo redondo. Para eso le voy a agregar un corte más en cualquiera de estas aristas, voy a agregar una costura más en cualquiera de estas aristas. Los cortes ya están hechos.
lo marco como costura y ahora si yo vuelvo a seleccionar y lo desenrollo, vemos que me genera un corte en esta zona y me desenrolla de otra forma a toda esta geometría, haciéndola más rectangular como yo necesitaba. Ahora simplemente, si yo me vuelvo a la imagen, si yo conecto este nodo a la salida, vemos que ya empiezo a visualizarlo y vemos que no está acomodado correctamente, y eso es simplemente porque necesito acomodar las subes a la forma que está la imagen. Puedo venir aquí y rotarla, puedo rotar en el eje que corresponda, por ejemplo aquí en el Z, pero también puedo venir aquí al editor de Vs y simplemente activar aquí que se vea las texturas, y si yo seleccionando solamente estas caras, que por cierto cuando ya tienen no se están viendo las teclas, así que voy a decir cómo hacerlo. Cuando ya tienen costuras marcadas, si nosotros nos ponemos aquí arriba en el modo selección de caras y presionamos la L, vamos a seleccionar solamente las caras que están dentro de esas costuras. Si selecciono aquí, por ejemplo, seleccionaría solo la base y aquí solamente las caras estas, y aquí me sale el menú de selección de linked, de las que están conectadas. Y una vez estoy aquí, puedo seleccionar las Vs, y las Vs puedo editarlas al igual que cualquier modelo, rotarlas, moverlas o escalarlas. Voy a venirme aquí, lo voy a rotar para que me quede recto. Lo voy a rotar 90 grados en negativo. Lo ubico donde más o menos donde quiera y lo voy a escalar para que se vea más pequeño. También podría escalarlo desde el nodo del mapping, como les digo, pero lo voy a hacer desde aquí. Y vemos que ya se empieza a ver correctamente, pero se repiten por todo el modelo. Esto es simplemente porque aquí en Shading vemos que en la textura de imagen tiene puesto que se repita. Todas las zonas que se salgan del límite, las Vs, todo nuestra imagen sería aquí, estaría dentro de este cuadrado. Todo lo que se salga de eso va a empezar a repetir la imagen una y otra vez. Pero si yo le pongo aquí que en lugar de repetir le extienda, ya no se me repite constantemente y se me muestra solo en un lugar. Voy a acomodarla un poquito más, un poquito aquí más arriba. Puedo moverla de lugares moviendo las Vs directamente y la voy a dejar aquí para que se vea bien ahí. Ahora voy a volver a la pestaña de Shading y ya tengo posicionada el logo, la imagen con el logo correctamente mapeada en el espacio. Si yo ahora conecto esto a mi shader y pongo el shader a la salida, veo ya bien correctamente los efectos de mi shader. Pero en este caso coincide que justo habíamos hecho un mate negro y se está viendo, se ve el logo y se ve correctamente el color negro del mate, pero esto ocurre porque Blender por defecto, todas aquellas partes, como la imagen es sin fondo, solamente tiene color, digamos, solo tiene información la zona del logo, todas aquellas partes que no tienen información, que sería todo lo transparente del resto de la imagen, Blender automáticamente lo toma como negro, y por eso es que estamos viendo el color negro en el mate. Pero si quisiéramos, por ejemplo, un mate de color rojo y yo cambio aquí, por ejemplo, esto rojo, por más que yo conecte esto aquí, no se va a estar viendo el efecto del rojo, simplemente se va a ver negro. Para eso tendríamos que utilizar un mix de color que nos mezcle el color rojo con la textura, la imagen esta que agregamos, y que las mezcle. Para eso vamos a agregar entonces un nodo de Mix Color. Aquí lo tenemos, hay distintos tipos de mix. Tenemos Mix Shader, mix también de vectores, pero en este caso vamos a usar el color. Lo vamos a poner, si nosotros soltamos un nodo en la línea de conexión
que está conectando dos nodos, lo soltamos directamente ahí, ya directamente se queda unido a las entradas y a las salidas. Y ahora vemos que este mix, por ejemplo, nosotros lo que hace este nodo es mezclar, tenemos un color A y un color B y los mezcla según el factor este. Por ejemplo, aquí ponemos el rojo, si nosotros ponemos 0,5, este factor nos indica que está mezclando en partes iguales, mitad y mitad de cada uno de los colores que estamos mostrando acá. En este caso se ve muy suavemente aquí el logo y el rojo en el resto. Si nosotros ponemos 0, nos está mostrando solamente el color A, y si ponemos 1 nos está mostrando solamente el color B. Y a nosotros no nos interesa ninguna de estas opciones, a nosotros nos interesa que nos muestre completamente el logo donde tiene que ir y el resto completamente el color rojo. Es decir, a nosotros nos interesa que no nos interesa que haya un factor para todo el modelo, sino que haya zonas con un factor de 0 y zonas con un factor de 1. Para lograr estas diferencias, lo que vamos a hacer es utilizar una máscara. Una máscara básicamente nos indica en una zona que muestre una cosa y en el resto otra. Nosotros en este caso vamos a usar como máscara esta misma imagen, debido a que si se fijan acá tiene otra salida que es el alfa. Si nosotros las conectamos, teniendo activado el nodo, el add-on Node Wrangler, nosotros si presionamos Control, Shift y clic sobre un nodo lo conecta directamente a la salida. Esto es muy útil cuando tenemos una gran cantidad de nodos para no estar trayéndolo a conectarlo manualmente. Y ven que aquí me conectó el color, pero si lo hago nuevamente me va a conectar la otra salida. En este caso, si se fijan el alfa, la zona que tenía información de imagen que es el logo, está en blanco, y todo el resto que era transparente está marcado en negro, que es lo que les decía. En Blender automáticamente toda esa parte transparente la pone como negro. Entonces nosotros podemos utilizar esto como máscara, debido a que los colores también tienen información numérica. Si los pasamos a una información numérica, el blanco tendría un valor de 1, mientras que el negro tiene un valor de 0. Teniendo esto en cuenta, nosotros si conectamos esta salida a la entrada del factor, estaremos diciendo que las zonas blancas tengan un valor de factor de 1 y las zonas negras el factor tendrá un valor de 0. Es decir, que en las zonas negras me va a mostrar el color A y en las zonas blancas me va a mostrar el color B. Si yo ahora conecto el logo en el color B, que es donde yo quiero que me muestre aquí lo blanco, me va a estar mostrando este color, y luego en el otro le pongo color rojo, y ahora sí conecto el shader, van a ver que ahora sí se demuestran correctamente los colores. Bien, ahora sí tenemos correctamente mezclados nuestros colores, cada cosa en su posición. Y si quisiéramos podremos, por ejemplo, vamos a volver al color negro que teníamos de mate. Le vamos a modificar el color del logo porque no se distingue con el color este negro del mate. Para modificarlo simplemente vamos a añadir una rampa de color al conectarlo al color de la textura de imagen, y esta rampa de color simplemente lo que voy a hacer es sacar todo este stop del negro, porque no me interesa que haya negros, solamente me interesa un color que va a ser en este caso este blanco, y lo voy a modificar un poco haciéndolo un poco más plateado. Y bueno, una vez que está puesto el color que deseo, simplemente ya lo dejo ahí, y ahora sí tenemos conectado correctamente todos los nodos para lograr el efecto del logo como queremos. Podemos seguir trabajándolo esto. Por ejemplo, si quisiéramos que las reflexiones del logo fueran distintas a las reflexiones del resto del mate, por ejemplo, o también incluso agregarle un pequeño volumen al logo, podríamos hacerlo. Por ejemplo, para trabajar las reflexiones lo hacemos con la rugosidad. Si nosotros tenemos más rugosidad, menos reflexión, menos rugosidad, más reflexión. Si nosotros queremos trabajar de forma diferenciada las reflexiones del logo y del mate, podemos utilizar nuestra misma máscara, ya que
simplemente son valores que van de 0 a 1. Es lo mismo que hicimos aquí con el factor. Utilizamos nuestra máscara en la rugosidad. Y ahora sí vemos que tenemos las zonas del logo, no son nada reflectivas, es decir, al ser blancas tienen un valor de 1, son muy rugosas, y las zonas del mate son más, tienen un valor de 0, son menos rugosas, más reflectivas. Y esto también lo podríamos trabajar con una rampa de color. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, al blanco, hacerlo que no sea tan blanco, no sea un valor de 1, que sea un poco más reflectivo bajándolo. Quizás no tanto, una cosa así, y que el mate no sea completamente parece de vídeo. Vamos a subirle un poco, así. Y ahí tenemos, por ejemplo, dos reflexiones distintas, como mostrando como que fueran dos materiales distintos. Y ahora vamos a agregarle también un poco de volumen, como si estuviera sobresaliendo, para que parezca como si fuera una chapita en lugar de algo pintado. Y para eso vamos a crear, eso lo vamos a falsear utilizando las normales del objeto. Para eso vamos a crear un nodo de bump. Este nodo de bump nos permite generar salientes, por ejemplo, generando una geometría virtual en base a la información de normales que nosotros le pongamos, o la información en realidad aquí de diferencias de altura. Vamos a conectar las normales del bump a la entrada de normales de nuestro shader, y ahora vamos a utilizar esta misma máscara que veníamos utilizando del alfa de nuestra textura de imagen. La vamos a conectar aquí en Haste. La conectamos aquí en Haste y vemos que se genera un saliente muy interesante sin que nosotros toquemos la geometría de nuestro objeto, que sigue siendo completamente la misma. De hecho, si vamos al modo de Workbench, vemos que al no visualizar el shader no se ve ninguna saliente, pero si volvemos al modo de renderizado se ve perfectamente como si estuviera sobresaliendo el logo. Esto es porque simplemente estamos indicando con esta máscara diferencias de altura. Las zonas de valor de 0 no se van a mover, mientras que los que tengan un valor de 1, como en este caso es el logo, van a aumentar la altura. Nosotros aquí podemos manejar la intensidad del efecto. Podemos invertir para hacer que lo que en verdad, en lugar de ser un saliente, esté hundido. ¿Sí? Lo podemos invertir. También podemos utilizar un color ramp para modificar un poco los colores de la imagen. Por ejemplo, si yo junto más el blanco con el negro, veo que hago más exacto, por así decirlo, el corte entre una zona y otra. Originalmente está así, se nota como un suavizado. Supongamos yo lo quiero que sea no tan suave, lo puedo juntar un poco más y ahí se produce mejor el efecto que quiero. Y bueno, básicamente de esta forma vamos agregando capas de detalle. Por ejemplo, vamos a agregar algún detalle más aquí en la hierba, por ejemplo, para que el color no sea tan plano. Ahora no se ve tan bien porque estoy en el modo de Eevee, de renderizado. Si yo pasara al modo Cycles, ya saben que activan aquí el motor, eligen Cycles y pasan a la último modo de visión. En este caso no tengo luces, pero voy a desactivar que use el mundo de la escena, sino que utilice un mundo predeterminado. Ahora se ve mucho mejor. Ven aquí el efecto del bump. Siempre las cosas se ven un poco distinto en Eevee que en Cycles, así que siempre es importante que retoquen los nodos, sus shaders, en base al motor que estén utilizando. Bien, vamos entonces ahora dijimos agregarle un poco más de detalle a la hierba. Vamos al shader de la hierba, al material, y vamos a agregarle como unas manchas negras amarronadas para darle como un efecto de que las hojas no son tan perfectas o que los palitos no son tan perfectos. Para eso simplemente vamos a venir aquí, por ejemplo vamos a utilizar alguna de las texturas procedurales que tenemos
a Texture, van a ver todas las texturas procedurales. En este caso voy a usar Musgrave. Les recomiendo crear cada una de estas texturas y conectarlas para ver cómo es el efecto que generan, para darse cuenta cuándo la pueden utilizar. Si yo conecto por ejemplo este nodo aquí en el medio, lo que yo voy a hacer con este nodo es mezclarlo con el color ramp para que en algunas zonas se vean las manchas y en otras zonas se vean bien el color propio de la hierba. Para mezclar ya vimos que agregamos un mix color, pero para hacerlo más fácil, si tenemos el node Erlanger activado, podemos seleccionar dos nodos y con control 0 directamente nos crea el nodo de mix color y los mezcla automáticamente. Y ahora vamos, como ya vimos, podemos manejar el factor. Podemos poner una máscara que maneje nuestro factor, pero ahora vamos a cambiar el modo aquí. En lugar de mix, vamos a hacer que esto sea un multiply. ¿Por qué el multiply? Porque básicamente este nodo de Musgrave, esta textura procedural, simplemente tiene colores blancos, negros y distintas tonalidades de grises. Lo que hace el multiply es multiplicar los valores de los colores que está mezclando. En este caso, por ejemplo, las zonas negras tienen un valor de 0. Por lo tanto, cualquier cosa de 0 multiplicado por otro número va a seguir dando 0. Entonces, si yo estoy multiplicando el 0 por cualquier cosa que dé este color, me va a mantener el negro. Es decir, que no necesito una máscara, sino que simplemente ya esto me está sirviendo como máscara, porque las zonas negras se van a mantener negras. Simplemente yo modifico las zonas negras de este nodo para modificar el resultado final y que no salga tanto negro, por ejemplo. Y a su vez las zonas blancas tienen un valor de 1, por lo tanto todo lo que sea blanco aquí va a mantener exactamente el mismo color que tenga este otro nodo de color ramp, porque va a multiplicar 1 por el valor de esto, manteniendo el mismo valor. Así que vamos a agregar coordenadas a este nodo para modificar un poco la textura. Podemos hacerla más chica o más grande, quizás lo deje una cosa así. Vamos a agregar un color ramp aquí en el medio para modificar la cantidad de blancos y negros. Voy a aumentar los blancos, que haya menos negros, algo así. También tengo acá valores que puedo tocar de esta misma textura, por ejemplo el detalle. Como ven, va modificando la forma en la que se muestra la textura. Puedo modificar la dimensión. Lo hago, por ejemplo, lo vamos a dejar así. Bueno, todo esto pueden ir jugando o buscar en el manual de Blender qué hace exactamente cada valor. Realmente no recuerdo bien qué es este, por ejemplo, pero más o menos se puede ver el efecto a simple vista y usarlo según vamos necesitando. Esta escala es la misma que estos valores de escala que tengo aquí. Voy a dejar así como está. Y si ahora vemos el resultado final, vemos todavía esto lo tengo que poner en 1 para que la multiplicación esté correctamente hecha. Si yo lo voy poniendo, es como que va haciéndolo de a poco al efecto. Si le voy bajando el valor, lo pongo en 1 y ya veo aquí estas manchas, haciendo como que las hojas no están perfectas. Sigue siendo mucho. Puedo cambiar la escala, tal vez. Bueno, sería cuestión de ir probando. Y así lo dejé. Más o menos fui probando, tocando. Esto es a gusto de lo que se busque lograr. Yo ahora estoy improvisando un poco. Lo que hice fue simplemente
como quedaba demasiado negro, si yo bajaba el blanco hasta aquí, lo que hice fue invertirlos, poner el negro del otro lado y más o menos buscar acá una zona que me guste como queda. De lejos no se notan tanto, pero ahí se empiezan a ver algunas manchitas que le da como más realismo, para que no sea todo tan plano. Y así se puede hacer todo lo que se imaginen, de ir agregando nodos tras nodos para modificar el resultado final según el efecto que quieran lograr. Así que bueno, espero que se haya entendido. Intenté no hacerlo tan largo, aunque creo que me ha quedado un poco largo igualmente el video, pero el tema de nodos da para muchísimo más y podría ser una serie de videos enteros. Así que bueno, creo que no ha quedado tan largo como podría haber sido. Espero que se entienda. Cualquier cosa, ya saben, déjenlo en los comentarios y nos vemos cuando suba un próximo video.